¿Listo? Entonces, en este problema ya dijimos primero que vamos a representar cada actividad como un nodo. Fíjense que allí yo tengo en esta representación, esto se llama una representación de red, ¿sí? Y este Profe, qué pena, no está compartiendo la pantalla. Allá. A ver, vamos a poner la pantalla. A ver si ahí funciona la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, señor, muchas gracias. Listo, vale. Entonces, en este tipo de representaciones de red, las bolitas se llaman los nodos y las flechitas se llaman los arcos. ¿Listo? Hay otra forma de representar los proyectos que es la inversa, que es la complementaria, donde yo en los nodos pongo hitos y en los arcos pongo las actividades, pero aquí no lo vamos a hacer así. Vamos a representar la actividad en el nodo, ¿listo? Y entonces, la segunda cosa que dice acá, fíjense, en 1.2, es incluir un nodo inicio y un nodo final para saber dónde empieza el proyecto y dónde termina. Entonces, eso es lo que tengo allí. Ya tengo un nodo inicio, un nodo final y estoy empezando a poner en el diagrama mis actividades, ¿sí? Ya puse la primera actividad, que es la A. Fíjense que me dice que no tiene predecesoras inmediatas. Como no tiene predecesoras inmediatas, entonces yo digo que la A, para poder iniciar la actividad A, pues tengo que haber cumplido con el inicio del proyecto. Y la B es similar. Para poder iniciar la actividad B, yo tengo que haber cumplido con el inicio del proyecto. Ahora voy a pintar la C. La C, entonces, para poder iniciar la actividad C, yo tengo que haber concluido, terminado la actividad A. Entonces, ella va a ser tal vez sucesora de la actividad A. O sea, la voy a pintar aquí. Y esta será la actividad C. Y depende de la A. Aquí ya puedo decir que la actividad C está representada en el diagrama. ¿Sí lo ven cómo lo voy haciendo? Continúo con la D. ¿De quién depende la D? Para poder iniciar la D, ¿cuál actividad tiene que estar cumplida? La B. La B. La voy a poner con una flecha que me conecte la B y la D. ¿No? Vamos a hacer esta actividad por aquí. Aquí va a estar la actividad D y ella depende de la B. Y en este punto ya le puedo poner un chulito a la D. Sigo con la E. Me dice que la E depende de la C. Entonces la voy a poner allá a continuación después de la C. Estaba ahí. Por aquí tal vez. Pero estoy haciendo la vuelta. Actividad E que depende de la C. Yo le iba a poner a depender de la E. Estoy confundido aquí. Entonces, la E depende de la C. La E depende de la C. Listo. Y ya la puse. F. La F también depende de la C. Entonces, D y E. Aquí. Voy a hacer un poquito de trampa. Y voy a mover esta más bien como aquí. Y... Hombre, ¿qué pasó? Voy a mover este aquí. Y voy a poner esta acá. Entonces, esta es la E. Ya la habíamos puesto. Y dijimos que dependía de la C. Por aquí. Y sigue la F. La F depende también de la C. Entonces la voy a ubicar aquí, F. Y la F ya está puesta. G. La G depende de la D y de la E. Por eso estaba moviendo la E para que me quedara aquí más cerca de la D y poder hacer la siguiente actividad, que sería la G. Entonces, estaba ahí por aquí.
Y voy a marcar esta actividad como G. La G depende de la D y de la E. Pues lo voy a hacer así. De la D y de la E. Y ya puse la G. Me falta solamente la H. La H depende de la F y de la G. Entonces la voy a poner por aquí. Será la actividad H. H depende de la F y de la G. Bueno, ojo con lo que voy a decir. Entonces, fíjense que aquí me está quedando la H como una actividad que ya no tiene sucesoras, es decir, que ninguna otra actividad de ahí hacia adelante depende de ella, ¿sí? Entonces, esa es una tercera regla que tenemos que observar. 1.3. Si una actividad no tiene sucesoras, debe conectar con el final del proyecto. Si una actividad no tiene sucesoras, conecta con el final del proyecto. Y la lógica de eso es muy sencilla. Fíjense que yo no puedo decir que termine el proyecto hasta que no haya terminado la actividad H. Entonces, en esa lógica, el nodo final, o la, entre comillas, la actividad ficticia final, pues tiene como predecesora a la H. Y esta es la red de mi proyecto. ¿Listo? Allí está. Paro allí, pregunto. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Necesitan que repasemos algo de esto, que lo revisemos? Esa es la red de mi proyecto. Pero no me quedó, qué raro. No le pasó nada. Profe, la pregunta es la descripción que corresponde cada actividad, en este caso, ¿cómo se leería? Según la tabla. Según la tabla, es este proyecto. Espérate, ahora volvamos a este proyecto. Este proyecto se trata de... este proyecto se trata de una empresa que ha estado tratando de evitar el gasto de instalar equipo para control de contaminación, pero ya le dijeron, no, ustedes tienen que instalar ese equipo. Entonces, lo que van a hacer es un proyecto que tiene una duración máxima de 16 semanas para instalar un sistema complejo de filtración de aire en su chimenea principal. Eso es. Y entonces, el temor de ellos es que si no cumplen con el requisito de instalar ese equipo para rebajar la contaminación, pues pueden cerrar la planta. Esa es la preocupación que ellos tienen. De eso se trata ese proyecto. O sea, es decir, es el planteamiento para ese ejercicio. La red que estamos construyendo es el planteamiento de ese ejercicio. Sí, correcto, eso es. Entonces aquí me dicen que las actividades son, la descripción de cada actividad es que la A es construir los componentes internos, la B, modificar el techo y el piso, luego construir no sé, una chimenea de recolección, luego el vaciado del concreto y la instalación del marco, construir un quemador de alta temperatura, instalar el sistema de control de polución, instalar el aparato específico para control de polución e instalar y probar el sistema de control de polución completo. Eso es lo que nos dice. ¿Listo? Profe, antes de construir ese gráfico o de modelar, pues se debe establecer la lista de las actividades. Y sus prerequisitos. Y o sea, ese es un trabajo que ya debemos realizar antes de graficarla de esta manera. Claro que sí. Sí, porque fíjense que los prerequisitos que hay son los que me dan la estructura del dibujo. Si los prerequisitos fueran diferentes, pues el dibujo tendría una apariencia diferente y la operación de los modelos que vamos a hacer funcionaría diferente. Claramente, dependemos de que ustedes ya hayan hecho yo no sé cómo se llama en español, el work breakdown structure, la estructura pues de las actividades del proyecto, y ya sabemos cuál tiene como predecesora cuál otra. Eso ya lo tenemos que saber. O sea, aquí ya estamos en un paso siguiente. Aquí ya
el proyecto está concebido, despiezado, desglosado, ustedes ya saben qué recursos necesitan, ya están en ese grado, por eso este curso no se ve de primerito, ¿ya? Porque ustedes ya han trabajado en todo eso. Una pregunta. Sí. ¿Todas las actividades deben de tener predecesoras? Por lo que estamos atendiendo, digamos que método para la ruta crítica, o se puede presentar el caso que haya una actividad intermedia que nos toque plantear en la red que no tenga predecesora. Entonces, fíjate qué pasaría allí. Supongamos que yo tuviera una actividad como a mitad de camino que no tuviera predecesora. Voy a poner aquí una actividad que se llama la actividad W. La voy a pintar aquí. W. ¿Listo? Y como es una actividad distinta a las demás, la voy a pintar en rojo. ¿Cuál es la relación de la W con el proyecto? Te lo pregunto a vos para yo pintarla. No, en el marco del contexto del proyecto, que no, una actividad X, una actividad intermedia que digamos que no tenga predecesoras, que se puede hacer en cualquier momento o se puede hacer en cualquier momento del proyecto. Y tampoco tiene sucesoras. No sé, profe, pensé solamente en la predecesora. Porque mira, en este caso podríamos hacer lo siguiente. ¿Sí lo ves? ¿Qué pasa? Ninguna actividad puede empezar antes de que si el proyecto no ha empezado. Es decir, hay una fecha específica en la cual yo decreto que el proyecto ya empezó. Yo arranco a hacer algo, yo arranco alguna actividad, pero en algún momento específico el proyecto inicia. Toda actividad que no tenga prerequisitos tiene como prerequisito el inicio del proyecto. ¿Sí lo ves? O sea, toda actividad que no tiene un prerequisito específico lleva como prerequisito el inicio del proyecto. Fíjate aquí el prerequisito. Entonces, profesor, siguiendo eso, toda actividad que no tenga sucesora tiene como prerequisito el final del proyecto. No como prerequisito, como sucesora. Mira la 1.3. Eso que me estás diciendo está aquí escrito ya. Velo aquí. Aquí. ¿Sí lo ves? Sí. Claro. Y la lógica de eso es la siguiente, miren. Si una actividad es parte del proyecto, el proyecto no se puede declarar como finalizado hasta que esa actividad no esté hecha. No importa si no tiene sucesoras, ¿ya? Supongamos que la W, por ejemplo, me la voy a inventar así sacada del sombrero. La W es una campaña interna de comunicación en la empresa para informarles sobre el proyecto de construcción de ese mecanismo, de esos aparatos de control de la contaminación, ¿cierto? Supongamos que es eso. Entonces me dicen, bueno, ¿eso qué tiene de prerequisito? Yo contesto, pues realmente ninguno, porque yo la puedo hacer en cualquier momento con la información que ya tengo. Ah, ok. ¿Y qué tiene de sucesores? Y entonces me contestan, no, realmente nada tampoco, porque es como una campaña interna, pues, que no tiene así como conexión con las otras actividades. Entonces la W, que es esa actividad que yo estoy explicando, tendría su posición en el gráfico de esa forma. Se puede hacer después de que inicie el proyecto y yo no puedo considerar el proyecto terminado si la W no se ha hecho. O sea que ella quedó ahí desconectada de las otras actividades que están pintadas en negro, pero pues simplemente es porque la estructura es así, porque yo considero que esa actividad de comunicación interna hace parte del proyecto. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí, lo he visto. ¿Listo? Vale. Entonces voy a borrar la W pues porque era un recurso ficticio para explicar esta cuestión. Ahí ya borramos la W. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí ya hicimos paso número 1, dibujar la red de actividades del proyecto. Perfecto. Ah, bueno, y yo voy a hacer otra cosita. Voy a poner encima de cada actividad, voy a poner su duración para tenerlos ahí, tener las duraciones a la vista. ¿Listo? Entonces voy a ponerlas en color naranja, que es uno de mis favoritos, por cierto. Poner esto por acá. Quito esto de aquí. Y digo que los nodos, por ejemplo estos, para tener espacio para mis tiempos. Bueno, esto ya está.
Entonces, la actividad A dura 2 unidades de tiempo, la B dura 3, la C dura 2, la D dura 4, la E dura 4, la F dura 2, la G dura 4 unidades y la H dura 2. Pregunta, muchachos. ¿Cuánto tiempo duran las actividades inicio y final que yo he pintado en verde en los extremos del gráfico? 0. 0. Muy bien. Fíjense que inicio y final allí son hitos, son momentos especiales del proyecto, pero que realmente no consumen tiempo ni recursos. Son simplemente marcadores de que yo voy a empezar y el marcador de que ya terminé. Esos son. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer paso number 2. El paso número 2, así como el primero era dibujar la red de actividades, el paso número 2 es calcular el ES y EF de cada actividad. Y ya vamos a explicar qué son esos términos. Bueno. ES. Esto es la sigla en inglés de Earliest Start. Inicio temprano, ¿cierto? Es el inicio temprano, exactamente. Inicio temprano. Entonces, el inicio temprano es el momento, precisamente el momento más temprano en el cual yo puedo iniciar una actividad, ¿sí? Y el EF es correspondientemente el earliest finish, que es el momento más temprano en el que puedo terminar una actividad. Ya. Earliest finish. O sea que ahí eso le podríamos poner terminación temprana o finalización temprana. Bueno, y fíjense que hay una relación muy lógica que siempre se debe cumplir. Y es que si yo estoy hablando, por ejemplo, de la actividad D, ¿cierto? El ES de la actividad D, perdón, el EF de la actividad D debe ser igual al ES de la actividad D más el tiempo de la actividad D. ¿Cómo así? Espacio ahí, que es esa ecuación tan marciana. Entonces, pensémoslo de esta forma. Si yo sé que para una determinada actividad, el momento más temprano en el que la puedo iniciar es 4, por ejemplo. Cuando a mí me preguntan cuál es el momento más temprano en el que puedo terminar la actividad, será lo más temprano que la puedo iniciar más el tiempo de duración de la actividad. ¿Sí? Miremos el gráfico aquí en un momentico, miremos el diagrama. ¿Cuál es el momento más temprano en el que yo podría iniciar la actividad A? 0. 0, porque yo puedo arrancar la actividad A desde el físico inicio del proyecto. ¿Y cuál sería el tiempo más temprano en el que yo podría terminar la actividad A? 2. 2, porque es el tiempo que me toma la actividad A. ¿Listo? Entonces, paro allí. ¿Sí? Porque fíjense que para la actividad A, pues es muy claro, ¿cierto? Pero examinemos por un momento la actividad G, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo decir que el tiempo más temprano para terminar la actividad G es el tiempo más temprano para iniciar la actividad G más el tiempo que toma la ejecución de la actividad G. El gran misterio aquí se nos vuelve La predecesora. esta. Profe, Sí.